Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de apneas obstructivas del sueño y la pregunta que quisimos hacer en cuanto a apnea obstructiva es si en relación al riesgo cardiovascular, si podemos disminuirlo haciendo diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño. Para eso lo tenemos a nuestro neumonólogo estrella de Lesica, que es Hernán Canales. Así que Hernán, todo tuyo, adelante. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, esta es una humilde presentación para ver si podemos responder esta pregunta que fue muy importante en una época de la neumología, si las apneas del sueño son o no un factor de riesgo cardiovascular. Vamos a hablar sobre la importancia de las apneas del sueño como factor de riesgo cardiovascular, el CPAP como factor de riesgo protector, el concepto de adherencia, la fisiopatología del por qué las apneas del sueño pueden ser consideradas un factor de riesgo cardiovascular, factores de riesgos indirectos de las apneas del sueño y tratamos de llevar eso a la práctica de nuestro centro, que es por ahí a lo que a mí más me importa, porque es lo más práctico. ¿Qué es lo que quieren saber los pacientes? Puse esto porque realmente son cosas que nos pasan todos los días en el consultorio. Estas son frases literales que ocurren día a día y es lo que lleva a esta pregunta que también nos hacemos nosotros, que es, llegan a los pacientes, el paciente me dice, doctor, ¿me puedo morir de esto? Literal, esto es una pregunta que ocurre, si te digo 2 veces por día, me quedo corto. Dicen que puedo no despertar si tengo esto. Mi pareja se asusta y piensa que me puedo morir, lo cual eso también es un gran motivo de consulta a la pareja que está asustada porque escucha el ronquido y de golpe silencio absoluto. Y otra cosa que por ahí ustedes están más acostumbrados al paciente asintomático, que es yo no siento nada, ¿para qué hago esto? ¿No? Por ahí más acostumbrados, insisto, ustedes, porque hay muchos factores de riesgo que no generan síntomas, como no sé, paciente hipertenso. No sé si les preguntan esto a ustedes los pacientes hipertensos, pero bueno, cuando aparece, nosotros nos preguntamos si vale la pena tratar o no a este paciente. Entonces, nosotros vamos a investigar y nos queremos responder esas preguntas que nos hacen los pacientes. Y la pregunta más importante que nos hacemos es, ¿son las apneas obstructivas del sueño un factor de riesgo cardiovascular? Su tratamiento con presión positiva en la vía aérea reduce el riesgo y después es si vale la pena su tratamiento, porque no solamente buscamos reducir el riesgo cardiovascular, ahora lo vamos a hablar un poquito mejor. Para eso hay un trabajo muy bueno reciente que es del año pasado, que es de diciembre, en realidad no, ya se estaba hablando en el Congreso del año pasado antes de su publicación, que sería a fines de noviembre, pero bueno, se comercializó recién en diciembre del año pasado, donde su objetivo era comparar los efectos, digamos, los eventos cardiovasculares en pacientes con apnea obstructiva del sueño y los pacientes sin apnea obstructiva del sueño. Y como outcome secundario es evaluar el beneficio del tratamiento con CPAP. Este trabajo es de los más grandes que hay y sin embargo, cuando observamos el tiempo de inclusión que tenían estos trabajos de su metaanálisis, desde el 2020 al 2025, que son 24 años en realidad porque es de enero a enero, solamente había 18 artículos. Usaron un gran filtro, pero por suerte los factores ajustados, que era la gran crítica que tenían los trabajos hasta el día de hoy, es que estaban ajustados a índice de masa corporal, alcoholismo, tabaquismo, hipertensión, diabetes, bueno, y eventos cardiovasculares previos. A la derecha está el diagrama de prisma, cómo fueron filtrados los trabajos. Dato de color, ninguno de todos estos trabajos está hecho en América Latina, son todos trabajos principalmente europeos y americanos. Y lo que observamos en la tabla 3, que por ahí la tabla más importante, no quiero entrar bien en detalle de cada trabajo, pero en la tabla 3 observamos que cuando comparamos a pacientes con apnea versus pacientes sin apnea, el HR nos dio de 1,8, lo cual está hablando de que claramente el tener apneas del sueño es un factor de riesgo cardiovascular con una P significativa, pero una heterogeneidad bastante amplia. Entonces, como tiene una gran heterogeneidad y gran variabilidad y el índice de confianza, el intervalo de confianza era muy amplio, hicieron su clasificación por subgrupo, análisis de subgrupo, y lo más importante que encontraron es que cuando analizaron los subgrupos, acá lo ven en la parte de abajo, no sé si lo van a ver bien, pero es que cuando las apneas tenían un mayor valor a través del índice de apnea, que es un índice que utilizamos para medir cuántas apneas tiene el paciente, no la gravedad, sino cuántas apneas, a eso le vamos a decir que es gravedad, a mayor apnea, mayor gravedad, entre apneas moderadas y severas, sí se observaba una diferencia significativa como un factor de riesgo significativo, no en las apneas, en un índice de apnea leve.
Entonces, bueno, ahí ya empezaron a haber grandes conflictos con estos resultados. Cuando profundizamos un poco más en este estudio, bueno, observamos que claramente hay una gran diferencia entre las apneas leves, moderadas y severas como factor de riesgo. El severo no cabía dudas, el moderado hay trabajos que hablan de factor de riesgo, otros indistintos, no hay ninguno que habla como factor protector, por suerte. En cuanto a las apneas leves, los trabajos eran muy diferentes, hay una gran, digamos, un intervalo de confianza muy amplio y una gran heterogeneidad, lo cual, bueno, generó también mucha controversia, pero no cabía duda en que las apneas del sueño eran un factor de riesgo cardiovascular. Sin embargo, cuando comparaban los pacientes, perdón, que usaban CPAP versus los que no usaban CPAP, con el CPAP como factor protector, observaban una gran heterogeneidad. Entonces fueron a focalizarse en los trabajos que evaluaban solamente tratamiento de CPAP versus no CPAP. Ahí encontramos solo 5 trabajos que cumplían con los requisitos de este metaanálisis, y la verdad que son muy pocos teniendo en cuenta digamos, la magnitud del trabajo y el N que representa, pero sí se observa en los 5 trabajos que el uso de CPAP como factor protector. Sin embargo, el intervalo de confianza también sigue siendo muy amplio e incluso si, bueno, el gráfico no sé si se llega a ver bien, pero llega casi a 1, o sea que casi que no sería un factor protector. Así que se arma la disputa en este problema y vamos a profundizar un poco más los trabajos por los cuales se basa este metaanálisis, que en definitiva son todos los mismos trabajos, todos los metaanálisis tienen los mismos porque no hay mucho más que esto. Y cuando profundizamos en los trabajos, que estos ya son conocidos, vamos a estos dos que son por ahí los más paradigmáticos en las apneas obstructivas del sueño. Este es un trabajo del 2017 donde demuestra a través de su outcome primario que los pacientes con apneas del sueño que usaban CPAP no tenían una reducción significativa de los eventos cardiovasculares. Esto generó una revolución en la industria de los equipos de sueño, en diagnósticos, etcétera. En 2017, de hecho, recuerdo cuando arrancamos a estudiar apnea del sueño, yo estaba arrancando el fellow en esa PEDI, esa época, decían, no se puede decir que el tratamiento con CPAP reduce los eventos cardiovasculares, porque salió este trabajo que demostró que no hay un beneficio entre usar CPAP y no usar CPAP en cuanto a los eventos cardiovasculares, lo cual eso generó mucho revuelo en la neumología, mucho debate, todo se basaba en que, che, esto no sirve. Sin embargo, años después, antes de la pandemia, ya se hizo un análisis de subgrupo y se observaba que aquellos pacientes que tenían un tratamiento mayor de 4 horas sí presentaban reducción de los eventos cardiovasculares. Y eso fue muy importante porque aparece el concepto de adherencia como parte de la evaluación del tratamiento, que hasta ese momento no era tan importante. De hecho, los equipos previo a esta época no tienen ninguno control de adherencia. Este otro trabajo, también que fue muy importante para su época, salió un poco más adelante, 2021, en realidad se publicó en 2020, pero fue tema hiper y pandemia, que acá también demostraron que el uso de CPAP en los pacientes con apneas no reducía significativamente los eventos cardiovasculares. Otro gran trabajo que golpeaba a la industria y a todo el concepto que se venía teniendo hasta ese momento. Y sin embargo, cuando uno profundiza ese trabajo, que este lo hicimos, me acuerdo, en el hospital, tiene un gran sesgo de selección que es eliminar a todos los pacientes sintomáticos. Los pacientes sintomáticos no es tan lineal, pero habitualmente los sintomáticos son pacientes que tienen índice de apneas obstructivas más elevado, con lo cual también tienen un índice de saturación y con una consecuente cascada inflamatoria que ya ahora les comento, o sea que los pacientes más graves no estaban incluidos. Y además usaron solamente el índice de apnea para evaluar la gravedad, lo cual también es algo que ha cambiado en el tiempo. No hubo control de calidad de tratamiento tampoco, porque el promedio general de uso de CPAP fue menos de 3.3 horas. O sea que estamos diciendo que no había un uso, digamos, un tratamiento adecuado, controlado, o no había buena adherencia. Cuando hicieron digamos, un análisis de subgrupo de aquellos pacientes que tenían más de 4 horas de tratamiento, demostraron que sí había un beneficio cardiovascular o reducción de los eventos cardiovasculares. Sin embargo, el N era muy pequeño.
Luego aparecieron nuevos trabajos, estos ya también publicados en el año 2025, pero ya estaban en el 2024, digamos, debatiéndose los resultados previo a su publicación, que es de mayor calidad, donde ya evaluaron con un significativo pacientes que tenían más de 4 horas de uso por noche y demostraron que tenían una reducción significativa no solamente de eventos menores, sino de eventos mayores cardiovasculares e incluso de mortalidad cardiovascular. Obviamente que esos eran los pacientes que tenían más de 4 horas, porque también estaban incluidos aquellos que no cumplían, y apneas obstructivas moderadas a severas. Se evaluaron eventos cardiovasculares, no se evaluó calidad de vida, índice de Edwards u otras cosas que buscamos cuando tratamos las apneas del sueño. Entonces, a partir de esto aparece el nuevo paradigma de las apneas obstructivas del sueño. Un nuevo paradigma, es decir, no solamente tiene que ver el índice, no solamente tiene que ver un tratamiento de CPAP, sino que además es mucho más profundo y por eso los trabajos son tan diferentes en resultados. Básicamente el nuevo paradigma que es con lo que se basa, que hoy hablamos en la apnea, es la hipoxemia intermitente. La hipoxemia intermitente genera una alteración en la membrana mitocondrial con alteración del flujo de protones, eso genera una acidosis intracelular con alteración en la cascada de fosforilación y eso genera estrés oxidativo. El estrés oxidativo genera destrucción de la membrana celular con patrones con moléculas proinflamatorias, liberación de citoquinas y ese patrón inflamatorio que es sistémico es el que genera la placa ateromatosa y bueno, y con toda con la cascada de consecuencias que eso conlleva. A su vez, no es solamente no está focalizado solamente en el estrés oxidativo, que por ahí hoy es donde más se focaliza y se puede entender el por qué aquellos pacientes que tienen apneas moderadas, hay trabajos tan diferentes, debido a que no todos tienen la misma carga hipoxémica, sino que hay otras consecuencias como alteración en el flujo sanguíneo debido a la carga, digamos, de presiones, porque al hacer presión negativa en el tórax durante la inspiración forzada, estamos generando mayor retorno venoso y aumento de la presión luminal del ventrículo y de todas las arterias en general. Así que hay sufrimiento cardíaco por aumento de la presión intraluminal. A su vez, tenemos una descarga simpática y neurohormonal simpática en general. Y eso genera una cascada de procesos neuroendocrinos que terminan en aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión, insomnio, disfunción endotelial, incluso hasta esteatosis hepática, que hay un trabajo muy bueno que habla sobre el grado de apneas y esteatosis hepática que está incluido en este metaanálisis, donde se observa que midieron insulinemia y estatosis hepática y aquellos pacientes que tenían más apneas hipoxémicas con el índice de saturación tenían más estatosis hepática. Así que podría haber algo que esté relacionado con todo esto. ¿Qué pasa si hacemos un tratamiento a estos pacientes con CPAP? En teoría deberíamos arreglar todo este problema, deberíamos tener menos carga inflamatoria. Sin embargo, cuando vemos los resultados son muy dispares. La mayoría de los trabajos siempre tiene algún número que llega al 1, digamos, como factor de riesgo, como factor protector, digamos, en el caso de uso de CPAP, y eso genera mucha controversia, pero cuando hacemos análisis de subgrupos, siempre aquellos pacientes que subgrupo mayor de 4 horas es el que termina teniendo mayor beneficio. Entonces, el concepto de estrategia adecuada o de utilizo adecuado el equipo, todo el concepto, el paradigma del tratamiento de CPAP empezó a cambiar y a focalizarse en el tiempo del uso del equipo para bajar la carga inflamatoria molecular causado por el estrés oxidativo. Profundizando un poco más, aproveché, no puse el artículo acá porque me pareció bueno mostrarle esto que yo les había mostrado a ustedes, creo que el año pasado, en la presentación o en la charla que tuvimos el año pasado. Este gráfico que está acá, que lo hice yo, esto es algo muy esquemático. Hace un tiempo se observaba que el factor más importante para hablar de apneas del sueño era la cantidad de apneas, es decir, veíamos el electroencefalograma y la frecuencia respiratoria. Y cuando teníamos una apnea decíamos, bueno, este tiene, pim, una apnea. De acuerdo a la cantidad de apneas hablamos de gravedad. Sin embargo, estos factores, ¿cuál es el principal factor que se vincula al riesgo cardiovascular? Bueno, ahí cambió el concepto y empezamos a ver respuestas cardiovasculares a la apnea, donde observamos la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. De hecho, actualmente la gran mayoría de los pacientes lo diagnostican los cardiólogos por diagnóstico de hipertensión de difícil manejo o hipertensión nocturna.
Y con toda esta información que estamos teniendo en los últimos 2 o 3 años, el concepto está cambiando hacia la carga hipoxémica inflamatoria. La carga hipoxémica inflamatoria va a estar determinado por el área bajo la curva de saturación, es decir, cuánto tiempo y qué carga de saturación tiene un paciente. Hay pacientes que tienen apneas, muchas apneas, pero son cortitas, con una carga de saturación muy baja. Y hay pacientes que tienen por ahí menos apneas, son apneas moderadas, pero cada apnea tiene una carga de saturación tan grande que terminan siendo pacientes con mayor carga inflamatoria y con mayor riesgo cardiovascular. Es por eso que cambió todo el concepto y hoy decimos que la baja adherencia digamos, el factor más importante para el riesgo cardiovascular y la carga hipoxémica de cada paciente es el segundo factor que siempre miramos, independientemente del índice de apnea, del índice que usamos, que es la cantidad de apneas por hora. Datos ya conocidos de esto es que hay otros efectos, digamos, indirectos de las apneas, que es el estrés neurosimpático, que es lo que estuvimos hablando antes, con la desencadena aumento de la frecuencia cardíaca, sistema de angiotensina aldosterona, etcétera. Insomnio con la polifarmacia, la sobrecarga cardiovascular, muchos pacientes se despiertan a la noche con palpitaciones, la nicturia, alteración del ritmo perdón, del rendimiento neurocognitivo, el hiperinsulinismo y el síndrome metabólico, que nosotros estamos muy focalizados en eso en nuestro centro. Y ahí hay otras cosas que acá no están, no las puse, pero que son demasiado indirectas, pero que son ciertas, y hay trabajos que por ahí no son muy sólidos, pero están buenos, que hablan sobre el sedentarismo, por ejemplo. Ajustado a los factores de riesgo cardiovasculares, los pacientes con más apnea son más sedentarios que los pacientes con menos apneas. Y eso puede ser porque un paciente que duerme mal probablemente tenga menos energía y menos ganas, menos vitalidad. Son parámetros blandos a través de encuestas de pacientes, pero bueno, es un factor importante porque también es un factor de riesgo para no sumar factores protectores o para aumentar otros factores de riesgo cardiovasculares. El factor del factor. De hecho, hay una crítica a un artículo que habla del factor del factor y que es muy importante por ahí para mentalizarlo y entender qué es lo que pasa. Esto como para debatir que es teniendo toda esta información que la verdad es poca, porque tampoco es que hay muchos trabajos, pero de calidad hay muy pocos. Estos son metaanálisis muy buenos, pero la verdad que la pregunta es si es un factor de riesgo cardiovascular, y la verdad es que eso es algo que ya desde el año 2018-19 quedó claro después de ese artículo, cuando se desglosaron esos artículos, y creo que eso hoy no se podría discutir, digamos. Yo creo que entra en todos los artículos. Ahora bien, ¿por qué está subdiagnosticado? Si estamos todos tan de acuerdo en que es un factor de riesgo, la evidencia es muy evidente. Bueno, tiro mi hipótesis, después la podemos debatir. Estas son hipótesis que hemos debatido con otros neumonólogos, y está muy bueno porque eh, si agarramos un libro publicado hace 20 años, que es donde la mayoría de nosotros nos hemos formado a nivel universitario, esto no estaba descrito prácticamente, o muy, muy poco. Yo agarré los libros míos, los fui a comprobar y sí, estaban, pero no hablaba de tanto riesgo cardiovascular. Entonces creo que es algo nuevo, bastante nuevo, y todo nuevo lleva su tiempo para poder desarrollarlo a nivel de nuestra cultura de cuidado de salud. Acá somos la mayoría clínicos o cardiólogos, entonces estamos bastante avanzados, pero incluso hay un trabajo en nuestro hospital donde la población médica de nuestro hospital, hasta hace pocos años no había nadie con CPAP, y hoy tenemos un porcentaje alto que usa CPAP. O sea, ya sabemos que está aumentando el tratamiento de las apneas en nuestra propia población. ¿Y a dónde creen que apuntan los nuevos estudios? Bueno, lo voy a dejar como para que piensen, pero ya les comento que los nuevos estudios apuntan a demostrar esto: la carga hipoxémica de cada paciente, poder demostrar si existe, cuál es, y además ver si el uso de CPAP disminuye la carga hipoxémica. Ya vienen los equipos de CPAP que, con una aplicación que va unida, digamos, en conjunto con una aplicación del reloj, donde mide la saturación y el uso de CPAP para ver la efectividad del CPAP. Ya no usamos más casi el índice de apnea residuales, sino usamos la carga hipoxémica residual. Y la industria, que la podemos dividir en dos grupos, ¿no? La industria de los equipos, que generan mayor control. Si decimos que los pacientes de más de 4 horas tienen grandes beneficios, tenemos que controlar a todos los pacientes que lo usen más de 4 horas.
Entonces ya todos los equipos actualmente, por eso hubo un recambio de equipos, digamos, a nivel mundial, que todos ahora vienen con sistemas informáticos para evaluar, incluso con alarmas, para evaluar el uso del equipo por más o menos de 4 horas. Que uno lo puede configurar la cantidad de horas de uso, pero todos ya vienen configurados con más de 4 horas, porque es lo que se demostró en estos trabajos. O sea que hay una industria. Y la industria farmacéutica está orientada a bajar la carga inflamatoria hipoxémica, que eso es algo que todavía estamos un poco lejos, pero no tanto. Bueno, vamos a la práctica de todo esto. De las preguntas que me hago, primero yo me hago la pregunta si el diagnóstico es correcto y no me refiero a que si tiene o no tiene apneas obstructivas, porque eso es muy fácil de diagnosticar, sino lo que trato es de ver la gravedad. Y la gravedad no está dado solamente por el índice, sino por la carga hipoxémica. Es decir, miramos si los pacientes desaturan anoche. Incluso las poligrafías que hacemos nosotros, que son muy buenas y son complejas, pueden simplificarse más en tan solo medir la saturación nocturna. Ya hay equipos que solamente son un saturómetro en el dedo y eso va a un sistema, ¿cómo sería? Como un dispositivo, como un celular, que capta la señal y dice la saturación que tuvo durante la noche y ya con eso podemos hacer el diagnóstico. Entonces evaluamos gravedad. Si se beneficiaría, bueno, probablemente si es un paciente sin síntomas, apneas leves, ningún factor de riesgo ni evento cardiovascular, y probablemente el beneficio sea bajo, o por lo menos por ahora no hemos evidenciado un beneficio aceptable. Pero cualquier paciente, el mismo paciente que dije recién, sin evento cardiovascular, sin factores de riesgo, pero que tiene síntomas, habría que tratarlo. Y al revés, si no tiene síntomas, pero tiene un evento cardiovascular, también se ve beneficiado en su tratamiento. Y después lo que hacemos en nuestro consultorio es evaluar si tiene la adherencia adecuada, que eso lo hacemos a través del equipo. ¿Sí? Hay aplicaciones, son muy complejas, son difíciles de manejar, son muy lentas, entonces para la dinámica nosotros decimos al equipo, traiga el equipo y directamente yo me meto en la configuración del equipo y veo cuántas horas por día lo está usando. E incluso puedo desglosar día por día, porque hay pacientes que hay días que lo usan 10 horas y otro día no lo usan nunca, lo cual eso no es muy beneficioso porque lo que demostró es 4 horas diarias, no sumar las horas a nivel semanal. En cuanto a lo que dice el paciente, la verdad que sí, está mal, porque no es un efecto tan directo y tan rápido, pero la verdad que no está tan mal, porque hoy sabemos que es un factor de riesgo y que a través de su cascada inflamatoria a lo largo del tiempo aumenta la probabilidad, hasta podemos decir cuántas veces más, ¿no? Sería un AO severo, aumenta 2,8 veces más la probabilidad de un infarto que una AO leve, o en realidad que alguien que no tiene apnea, ¿no? Así que lo tenemos hasta cuantificado eso. Y esto, bueno, esto lo puse a pedido del público porque, bueno, hoy Melina me habló un poco de esto, de si podía mencionarlo. La verdad que busqué un trabajo que me mencionó y busqué otro más y se lo mandé a un compañero que se dedica a síndrome metabólico digamos, en pacientes con apnea del sueño, está todo, en todo metido en toda esa área. Y la verdad que hablamos un poquito esta tarde y me gustó los artículos que compara, digamos, los agonistas de GLP versus aquellos que tienen, o con los que tienen apnea, tratamiento versus sin tratamiento con CPAP, y la verdad que veo un beneficio importante el uso de agonistas de GLP-1 y que el beneficio es independiente del grado de apnea, o sea, no importa si es leve, moderado o severo, hay un beneficio. Acá me parece un poco de sesgo en cuanto a la información. En cuanto a la reducción de la severidad, ahí encontré más críticas que apoyo, porque dice que reduce la severidad, pero cuando ves el trabajo es verdad que no habla sobre la reducción de peso, o sea que la reducción de la severidad de las apneas se podría haber beneficiado por la reducción de peso, pero no es lo mismo que el beneficio digamos, no está ajustado a ese índice, y eso le quita un poquito la seriedad al trabajo. Pero sí que hay un beneficio independiente del uso de CPAP, con lo cual podríamos pensar que una combinación entre estos fármacos con el uso de CPAP podría ser un gran beneficio, ya que el beneficio podría estar dado por la reducción del estrés oxidativo y no por el fármaco en sí que regule las apneas del sueño a nivel central, etcétera, o hipótesis que se puedan llegar a generar, digamos. Así que lo dejamos como algo prometedor, digamos.
Bueno, era cortita la charla, les advertía, porque la evidencia tampoco es tan Buenísimo, larga, No, pero pero bueno, excelente, era excelente, buenísimo. eso. excelente la explicación. Si querés dejar de compartir, así abrimos, Dale. abrimos el debate y los No, que quieran opinar o preguntar. buenísimo, buenísimo, Hernán. A mí ahora con lo de los GLP-1 que están, bueno, en todos los escenarios clínicos, etcétera, yo estoy ya como vinculada con los dos que llegaron y van a llegar más, etcétera. Y algo interesante por ahí de lo que ocurre con los GLP-1, habría efectos directos de la molécula de los GLP-1 en sí y efectos dependientes del peso. O sea que los GLP-1 podrían tener algo claramente asociado a la pérdida de peso y algo que no depende de la pérdida de peso, como que depende de alguna otra cosa pleiotrópica, directa, inflamatoria, todo eso, ¿no? Y en algunos, hay un tipo SATAR, que bueno, yo ya les comenté de esto, pero es un artículo espectacular. Él introdujo, cada estudio lo evaluó con un modelo matemático y cargó toda la data prospectiva de los estudios para ver si el peso se asociaba o no y en cuánto se asociaba. Y en apnea del sueño en particular, por ejemplo, en los coronarios no diabéticos, 17.600 coronarios, el peso no tuvo relación con el beneficio. El peso ocurrió lentamente con semaglutide 2,4 en coronarios, pero el beneficio fue precoz, se abrían las curvas rápido, al mes ya era diferente, se aparece un efecto puro directo. Pero, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca con función preservada, en apnea del sueño, en osteoartritis, todas cosas en donde el peso es pesado, digamos, es central, donde la obesidad, apnea del sueño, insuficiencia cardíaca preservada son mayoritariamente obesos, mayoritariamente mujeres, tienen todo un patrón más centrado en la obesidad y en osteoartritis. En todos esos el peso fue crucial. Entonces, como que uno diría, por ahí podemos pensar en forma combinada de CPAP más reducción de peso barra GLP-1, o sea, que el paciente en eso el paciente con apnea del sueño se beneficia en general de reducir de peso, y ahí por ahí el ensamble de las dos cosas. Y hay Ujú. estudios, hay un Surmont OSA, publicado con tirzepatide en New England, y hay un estudio ahora con semaglutide, o sea, hay estudios con las dos líneas y van a venir más que intentan sumar, bueno, desde ya empujados por la industria, ¿no? Industria de CPAP, industria de GLP-1, pero Ujú. bueno, por ahí la combinación de todo. No sé qué pensás, Hernán. Sí, la verdad que lo que decís, totalmente de acuerdo. La industria en este caso, la verdad que aporta un montón de información. Nosotros siempre le abrimos la puerta porque ayuda mucho. En cuanto a los inhibidores de antagonistas GLP-1, la verdad es que yo los veo un montón. No sé si es un sesgo que tengo yo de que los pacientes que están haciendo ese tratamiento están bien evaluados y los mandan a hacer tratamiento de CPAP y les va bien. Entonces digo, wow, realmente incluso hay un trabajo que en realidad todavía no se publicó completo, pero se habló el año pasado sobre el fin de tratamiento, porque nunca se habla del fin de tratamiento. Y los pacientes que terminaban, o sea, que soltaban el tratamiento, o sea, que ya no tenían indicación de CPAP, es decir, que le hace un nuevo estudio y el índice de apnea está en leve o ahí, digamos, leve o directamente no tienen apneas, o menor a 5 me refiero, esos pacientes estaban tratados con algún biológico o con un inhibidor de GLP-1. O sea, entonces vos decís, wow, hay algo que todavía no sabemos en todo esto que está. Así que la verdad que sí, yo creo que está buenísimo eso y que en un futuro vamos a tratar a los pacientes con apneas con algún biológico. Ujú. Es algo mecánico todavía, está alejado, pero bueno, uno lo ve y hay trabajos que ya están hablando de eso y la industria le viene de 10 esto. Así que sí, es Sí, cierto. obvio. Hernán, un tema del diagnóstico. ¿Cuánto consideras normal o leve o moderado o severo el índice de desaturación? ¿Qué significa que una persona tenga? Digamos, con cuánto uno lo clasifica? Porque así como está el índice de IAH, no está claro cuál es el índice de normalidad y hasta dónde sí, hasta dónde no, el tema del índice de saturación. Bien. Sí, es todo un tema de debate también, el índice de Sí, saturación. Habitualmente uno ve los índices de saturación van de 3 a 40. Vos decís, exacto. wow.
son muy amplios Eso. los índices de saturación. Uno se fija, y ahí habitualmente hay una relación directa entre el índice de saturación y el pico mínimo de saturación. Cuanto más sea el mayor Sí. pico de saturación, más ese índice. Entonces uno ya va captando que el paciente va. Nosotros ponemos un punto de corte menor a 10 Sí, como, bueno, es aceptable un índice de saturación, siempre y cuando habitualmente menor a 10 los pacientes están entre moderado y leve. Nadie va a tener exactamente. menor a 10 y va a tener severa, pero ponemos un punto de corte de 10. Claro. Lo que pasa es que hay pacientes que son leves y Ese, tienen a eso 15, voy. 18, A y a eso voy. esos son los que hay Claro, que que tratar, cuando digamos. uno informa que el paciente tiene un índice de apnea y hipopnea leve, pero vos ves que llega a saturaciones del 70%, decís, bueno, acá algo está pasando y Sí, esto no sí, es tan leve. Bueno, esto para que la gente cuando pide la poligrafía y lo lea, que justamente no se fije solamente en el leve, sino yo a veces pongo marcada de saturación, y las dos cosas son lo que uno tiene que tener en cuenta y no solamente, como bien vos dijiste, el índice de apnea, ¿no? tal cual, Bueno, y sí. después un comentario que el 100% de estos pacientes tienen hipertensión arterial y muchos de estos pacientes mejoran con el CPAP, pero muchos no mejoran y es necesario algún tratamiento adicional. Los dos grupos de droga que están indicados en estos pacientes en relación a la hipoxemia y a la inflamación son los betabloqueantes y los antialdosterónicos. Entonces, uno tiene que tener claro que acá no es lo mismo que en el paciente convencional, donde uno le dice, le doy un IECA, le doy un bloqueante cálcico, probablemente no sea lo mejor en esta población, si bien uno los usa, pero muchas veces cuando no responden el uso de espironolactona o de plerrenona en esta población, o el beta bloqueante por pacientes que son muy hiperreactivos cuando tienen hipoxemia y hacen crisis adrenérgicas, bueno, en esos casos por ahí uno se tiene que plantear un tratamiento diferente al del hipertenso convencional. Justo, me sumo, Gabriel, gracias. Justamente los antialdosterónicos son primera elección en este tipo de pacientes, ¿sí? Exactamente, tal Donde cual, también se ha documentado algo de edema en el velo del paladar y esas cosas y hay un beneficio adicional. tal cual. O sea que uno empezaría con algo así, o sea, primera línea No, empezaría con ¿sabés lo antes, que pasa? No, porque en no general primera línea. estos pacientes ya vienen Están con tratados. algo, Claro, es muy claro. raro que vos veas un paciente obeso, con apnea del sueño, bien metabólico, que no esté medicado por la hipertensión. Es una rareza. Habitualmente vienen con una o dos drogas. Por ahí uno tendría que plantear que antes de darle un diurético como tercera droga, si tiene un coeficiente de fluidos normal o elevado, uno usaría, como dice Gaby, un antialdosterónico. Y si ya está usando un antialdosterónico y uno encuentra que tiene taquicardia, en el estudio de poligrafía hace mucha Beta taquicardia, bloque. como mostró Hernán, en ese caso, bueno, frente a la hipoxemia, la taquicardia uno debería beneficiarse, además del CPAP, con algún betabloqueante. Sí, Bárbaro. dato que por ahí está hablando de las drogas. Yo nunca toco las drogas antihipertensivas, siempre digo, una vez que esté el tratamiento, que yo logro demostrar que para el tratamiento es adecuado, que es eficaz, que hay Sí, adherencia, ahí lo mando a reevaluar con su médico de cabecera o su perfecto. hipertensólogo, Sí, sí, etcétera, que sí. esté manejando esas drogas. Y algo que noto, que los pacientes lo dicen, yo le digo, decíselo, es que le cambia el hábito, la diuresis, o sea, ya no tiene más nicturia, y eso es algo muy Bueno, importante. Entonces, Wow, y lo primero que le sacan habitualmente es el diurético. Digo, exactamente. Sí, y obviamente siempre tenés qué indicación, bárbaro. después de usar CPAP, lo que siempre hay que hacer es pedir un mapa, porque no hay otra manera de evaluar la presión nocturna, esto está claro. No se basen Tal en la cual. presión del consultorio, porque estos pacientes necesitan la presión de la noche. Claro. Sí, sí, sí. Es Bien. uno de los argumentos que yo uso para que se pongan el mapa, Sí, claro, que no hay manera de, y si tienen apnea del sueño y tienen obesidad centroabdominal, apnea del sueño documentada, necesitamos sí o un sí. mapa seguro. Sí, sí, sí o Y sí. cuando ya están con CPAP, aunque estén mejor, un mapa para reevaluar la Totalmente. noche, sobre Sí, todo, señor. ¿no? Así es tal cual. Sí, Hernán en la Buenísimo. presentación dijo algo clave. En la Facultad de Medicina no salimos formados y al igual que en muchas otras patologías, si uno no se forma de posgrado, no encuentra estos espacios como un Ateneo para debatir sobre la apnea del sueño, la realidad es que como puse en el chat, no lo tenemos top of mind. Los cardiólogos estamos pensando en bajar la presión, en controlar la arritmia, en bajar el colesterol, en controlar la diabetes, hasta ahí porque se lo dejamos a las diabetólogas, pero a menos que nos encontremos con una hipertensión resistente, no buscamos sistemáticamente la apnea del sueño. O cuando Sí, viene el paciente con la esposa y la esposa dice mi marido ronca, entonces tal ahí cual. salta.
pero Bueno, deberíamos salir lo que pasa proactivamente a que buscar con la poligrafía. la pregunta si usted ronca o no ronca tiene que estar en el interrogatorio del cardiólogo. Hoy en día esto es tan Es como prevalente, tomar la presión, tiene que exactamente, estar. así como uno le pregunta si fumó alguna vez, te tiene que preguntar si ronca. Digamos, porque justamente Exacto, sí, y esto es cuesta algo. meterlo en la Sí, cabeza. son dos preguntas. Ojo que hay muchos pacientes que a nosotros nos consultan por astenia. Muchísimos pacientes consultan por astenia y uno no profundiza y son pacientes que duermen mal. Y pacientes que realmente dicen, bueno, está histérico, está loco. No, no, pará. Primero interroguemos a ver cómo es la calidad del sueño de lo que tienen, porque muchos de estos Sí. pacientes se quedan dormidos después de comer cuando viajan en un colectivo o manejando. ¿Sí? Entonces es muy importante saber esto cuando una persona dice que realmente tiene astenia, preguntarle, ronca, cómo duerme, qué dice la pareja, porque frente a eso, frente a hacer un análisis de lo que le pasa a la noche, uno puede beneficiarlo. Bueno, a mí me parecía justo que Sebastián Yesi dio el Ateneo pasado y tocó todo lo del sueño, calidad del sueño, Exacto. trabajar en apnea del sueño, calidad del sueño, nicturia, esto que decía Hernán, mejoran y mejora la nicturia, porque además es como un círculo vicioso. Roncan, tienen apnea del sueño, se despiertan a hacer pis, se desvelan, tienen insomnio, y así, y así, así. Entonces se Ujú. despiertan 7 veces y están agotados a la mañana. Entonces, decíamos con Edu justo de usar por ahí las escaleras para informar todas, hacer placas lindas o los televisores, o sea, para trabajar con los pacientes en Sí, salas de claro. espera con temas de ronquidos, apnea del sueño, sueño a la mañana, descanso insuficiente y Ujú. todo esto, ¿no? Sí. Está poco en la cabeza de la gente. Encima, no sé si a No ustedes les no pasa, está en la pero cabeza de los los médicos matrimonios siquiera. que atiendo yo, sí, que atiendo yo, los matrimonios, ya no duermen juntos. Entonces yo le Allí, pregunto si ronca, si sabe, y dice, no, lo que pasa es que dormimos separados hace ya claro. tiempo. Suele O pasar sea, la gente, cuando el nido está vacío y los chicos se fueron, entonces se empiezan a usar dos dormitorios. Esto es lo más común, eso, sí. Y y cuando uno ronca, por el supuesto, otro se va. el otro se Entonces va. ya no te puede decir si ronca. Y mientras duermen juntos, lo primero que te piden es un psicofármaco antes que evaluar el tema del sueño con poligrafía. Entonces, mire, mostró una foto, Hernán, antes de cómo es un polígrafo, y no es más que un relojito que uno tiene Claro, con un saturómetro, es de lo más sencillo, además de la cánula, pero es de lo más sencillo, por eso es un estudio que no es complicado una de pedir pavada. ni de hacer. Y es importante que además que nosotros disponemos de esto. Sí, acá ahí preguntaron una cosa, quería decir esto de que esto salva parejas. Salva parejas, hay un estudio muy ridículo, pero está buenísimo, que demostró que aquellos pacientes que usan CPAP tenían mayor confort en la pareja. Es un estudio de Reino Unido, así que bueno, es muy pequeño, pero bueno, se usó en su momento como anecdótico decir, che, esto anda bien. Después acá escribieron una pregunta. Yo quiero saber, sacando la obesidad, si EPOC y obstrucción respiratoria, como asmas, a los hiperreactivos, hay que hacerles polisomno. Hay un trabajo que demuestra que aquellos pacientes ajustados a otros factores de riesgo, como obesidad, aquellos pacientes que son enfermedades obstructivas, las apneas es un factor de riesgo como desencadenante de crisis, sobre todo en los asmáticos. Así que sí, en esos pacientes que son asma dentro del grupo, que por ello no lo pongo acá, pero en realidad me apasiona mucho asma, y asma de difícil manejo, que es el consultorio que por ahí más me destaco por ahí en el hospital acá, es las polisomno, que no hacemos polisomno, hacemos poligrafía simplificada, lo que hacemos acá en Lesica, lo mismo. Tal cual. Asma de difícil manejo tiene que tener sí o sí una poligrafía porque es un desencadenante. Así como le hacemos una evaluación de una IgE o eosinofilia y demás, la polisomno es como la espirometría, o la poligrafía general lo tiene que tener, ¿sí? Porque es un desencadenante. Ya hay trabajos que lo demostraron, sobre todo en EPOC, que después se llevó a asma, porque EPOC es mucho más frecuente, pero Ajá. después se llevó, y asma grave, al ser tan poco frecuente, hay muy pocos datos, pero se traspola, digamos, en la interpretación de la carga inflamatoria hipoxémica sistémica, digamos. Así que sí, Está, una Está bueno, indicación, Hernán, digamos. que aclares polisomno versus poligrafía, porque por ahí mucha Gracias. gente no lo sabe y la polisomno requiere de una internación en una No, institución. ridículo. En cambio, la poligrafía es ambulatoria, el paciente duerme en su casa con su esposa habitualmente, pero duerme en su casa en condiciones donde se puede reproducir lo que le pasa todos los días, ¿no?
Sí, obvio. la Sí, sí. polisomnografía pasa que estamos sacando el recurso económico a una especialidad y eso generó muchos problemas y yo lo sé, Sí, pero la verdad es que encima ni siquiera hasta una poligrafía, una monografía, que sería sí. una evaluación de saturación nocturna, sería suficiente y los estudios ya están, pero Bueno, de sobra para hacer eso. Así que sí, es una poligrafía. en una época teníamos monitoreos ambulatorios de presión arterial con saturómetro. Y Sí, venía justamente con un cablecito de saturómetro, se hacía el mapa y era espectacular, porque de esa manera te tenías las dos cosas juntas. Espectacular. sí. Bueno, muy bien. Bueno, Excelente, te muchísimas felicito. gracias, Buenísimo. Fernán. Excelente, muy Bueno, bueno. Bueno, gracias a a todos ustedes. que pidan poligrafía y manden a Hernán Canales para Sí. CIPAP y para evaluación. Les paso un aviso parroquial, Así que manden. el jueves que viene no hay Ateneo porque es feriado, es el jueves 2 de abril, el Día de Malvinas, así que el próximo va a ser el 9 de abril y disfrutaremos del doctor Gabriel Micali. Muy bien, Buenísimo. Bueno, chao, muchas chao. Gracias. gracias, que Gracias, anden bien. Hasta Fernán. Chao, luego. chao. Chau, Gracias a chau. todos. Chao. Gracias. Descansen. Chao. Hasta Gracias. luego.